Ser candidato presidencial es un privilegio, no digamos ser presidente. Cuando mi hermano Jimmy Morales fue presidente, traté de darle todo el apoyo que como hermano, como familia podía darle, y no esperaba yo ser invitado a ser candidato presidencial. Cuando recibí la invitación, me tomé mi tiempo para analizarlo, pensarlo, consultarlo, evaluarlo, y después de todo ese proceso llegué a la conclusión de que si queremos un país distinto, si queremos un país de oportunidades y si queremos que las cosas suceden como tenemos en el corazón, que sea nuestro país, tenemos que dar el paso al frente y participar. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Acepté la invitación a ser candidato presidencial y estoy acá dando la batalla para poder llegar a la primera magistratura del país. Yo estudié el área de comunicaciones. De hecho, empecé a estudiar el área de las ciencias económicas al principio, en los años 90. Me trasladé a ciencias de la comunicación. Estudié en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire a través de una de las becas del gobierno de Estados Unidos, la beca Fulbright. Y al regresar, pues dediqué mi vida completa y todo mi tiempo a trabajar en radio, televisión, cine y teatro. Una vez mi hermano empezó a trabajar su carrera política, definitivamente fui expuesto a contenidos, a la vida política misma. Y cuando el presidente Jimmy Morales fungió como presidente, pues decidí estudiar. Estudié una maestría en gobierno y gestión pública y por supuesto me involucré en algunos procesos dando asesorías, acompañamientos y consultorías. Creo que me he rodeado de gente capaz y que tenemos un buen equipo para poder dirigir la nación. Creemos que tenemos que reubicar a Guatemala en el lugar que debe estar en el mundo. Guatemala geográficamente tiene una posición privilegiada y sumamente estratégica que debemos explotar, debemos reconocer y debemos aprovechar. En ese sentido, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Nos hemos perdido durante muchos años y durante muchas gestiones en hacer o de hacer en lo que debíamos enfocarnos. Por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad y, por supuesto, las oportunidades económicas. ¿Por qué las menciono en ese orden? Nuestro plan de gobierno se fundamenta en una ecuación que es la sumatoria de 4 elementos: educación, salud, seguridad y economía. A esa ecuación le hemos denominado S con doble S y en nuestra publicidad aparece que ese es el camino. En educación tenemos que educar para la oportunidad. Estamos viviendo pues la 4ª generación industrial. Se habla que ya estamos en proceso de iniciar la 5ª revolución industrial y nuestros procesos educativos siguen siendo los del siglo pasado. Necesitamos educar a nuestros jóvenes para que sean emprendedores y empresarios, para que conozcan desde la preprimaria conceptos financieros, para que todos manejemos una cultura tributaria, para que manejemos también como país una moral tributaria que comienza en la educación, para que los jóvenes que decidan emprender sus proyectos puedan armar empresas exitosas, puedan dar trabajo y puedan multiplicar la oportunidad. Tenemos que formar más emprendedores y empresarios y menos trabajadores y operarios. Tenemos que darle a los jóvenes la oportunidad de emprender y crecer. Eso es en la parte de educación. En educación tenemos que saber que tenemos que renovar a nuestro cuerpo magisterial, a nuestros héroes maestros que han dedicado su vida a formar jóvenes. Pero para que eso suceda, tenemos que garantizarles retiros dignos. Tenemos que garantizarles pensiones que satisfagan sus necesidades básicas. De esa manera, no solamente podremos darles un retiro digno, sino que también podremos contratar muchos nuevos maestros para que puedan afrontar los retos de las tecnologías, los retos de un mundo cambiante. En la parte de salud, tenemos que reubicarnos, tenemos que redireccionar el camino de la salud. Desde los años 90 y gracias a la injerencia extranjera, olvidamos el trabajar en la prevención y nos quedamos únicamente en la parte de atención, la parte curativa. La prevención se da en los centros de salud, los puestos de salud, trabajan también la prevención, los técnicos rurales en salud, el
Nivel intermedio lo trabajan los CAP, los Centros de Atención Permanente, y los CAIMIS, que son los Centros de Atención Integral Materno-Infantil. Toda esa parte del primer y segundo nivel en salud los hemos dejado abandonados porque nos vinieron, regreso a la parte de la injerencia, a convencer de que las ONGs podían hacerse cargo de eso, y de la mano de USAID nos vendieron el programa PEC, Programa de Extensión de Cobertura, donde las ONGs se iban a hacer cargo de la prevención. Y no solamente demostraron que no lo podían hacer, no lo hicieron, sino que en lugar de eso se dedicaron muchas de esas ONGs a adoctrinar a nuestros ciudadanos guatemaltecos en el interior del país, a adoctrinarlos en ideologías ajenas a nuestros principios y valores, y generando una situación de conflicto y caos. Tenemos que recuperar ese primer nivel de atención en salud, porque si no lo recuperamos, no importa cuántos hospitales construyamos, todos van a colapsar. Si no prevenimos, todas las enfermedades, pequeñas y grandes, van a parar a los hospitales, y los hospitales no se van a dar abasto. Así que tenemos que, por supuesto, equipar los hospitales, construir más hospitales, pero más importante y de manera prioritaria, tenemos que atender los centros y puestos de salud. De la misma manera, en salud tenemos que atender la desnutrición crónica. Y la desnutrición crónica no se alivia, no se arregla y no se afronta con alimentos únicamente. Recordemos que la desnutrición crónica es un flagelo y se mide en niños menores de 5 años, porque si en ese periodo, antes de los 5 años, no se ha atacado la desnutrición crónica, los efectos son para toda la vida. Y no importa cuánto alimento le llevemos después a las poblaciones, su desarrollo cerebral ya no será el mismo, y tendremos poblaciones con consecuencias y secuelas graves de la desnutrición o por la desnutrición crónica. ¿Cómo se ataca la desnutrición crónica? La primera acción que se debe tomar es garantizar agua de calidad, agua y saneamiento en todo el país, porque en las ciudades tenemos agua potable, tenemos el beneficio de poder acceder a agua apta para el consumo humano. Pero hay miles de comunidades, millones de familias que no tienen acceso a un vaso de agua potable, agua apta para el consumo humano al día. Tenemos que garantizar que haya agua que evite que los niños se enfermen, agua apta para el consumo humano. Aparte de eso, muchas de las enfermedades que evitan el desarrollo del infante entran por los pies, y tenemos una gran población, un gran número de la población descalza. Tenemos que garantizar que tengan zapatos, que tengan calzado, y tenemos que garantizar que sus casas tengan piso de cemento, que es más higiénico, porque hay miles de familias, millones de familias que viven en casas con pisos de tierra. Así que acciones para reducir la desnutrición crónica, aparte de la provisión de alimentos, de la certeza de que haya acceso a alimentos, debe darse la garantía de que ese alimento se va a poder absorber biológicamente. Y para que eso suceda, debe haber cuerpos sanos. Y para que el cuerpo esté sano, tenemos que garantizar el agua y el saneamiento, tenemos que garantizar pisos de cemento, y tenemos que garantizar que nuestros niños no anden descalzos. Luego, en la parte de seguridad, voy rápido porque hay cositas en las que quizá pudiéramos extendernos más, pero regresando a la fórmula S, E de educación, S de salud, ya la abordamos, S de seguridad. Para que haya un desarrollo del individuo, de las familias, de las empresas, tenemos que garantizar seguridad. Seguridad ciudadana, entre muchas otras de las áreas de la seguridad, que la seguridad es un concepto integral. Pero en la parte de seguridad ciudadana tenemos que garantizar que los guatemaltecos puedan emprender con libertad, con seguridad, con certeza. Tenemos que garantizar que las personas puedan salir a trabajar sin miedo a ser asaltadas, que las personas puedan abrir sus negocios sin miedo a ser extorsionadas. Y para eso tenemos que fortalecer a la Policía Nacional Civil y fortalecer al Ejército de Guatemala. Fortalecerlos de varias formas.
por supuesto con equipamiento, con salarios dignos, con condiciones dignas, pero también con certeza jurídica, para que un policía que se enfrente a grupos de extorsionistas o de mareros o de cualquier delincuente no tenga el miedo de parar en la cárcel por haber accionado sus armas o por haber enfrentado al crimen, que es algo que sucede muy a menudo en la actualidad. Aparte de eso, tenemos que garantizarles condiciones. El policía, principalmente, vive y trabaja en condiciones deplorables. En el gobierno de FCN Nación se construyeron estaciones y subestaciones, pero se necesitan muchas más. Hay lugares donde los policías viven, duermen, comen en una casita de colonia que se ha habilitado como subestación, y allí viven, trabajan y duermen 60 policías o más, que comparten turnos, que comparten colchonetas, y como es de todos y no es de nadie, está en total abandono, lleno de chinches, de pulgas, de malas condiciones. Tenemos que dignificarlos. Si queremos que salgan a poner el pecho por nosotros, tenemos que darles los requerimientos mínimos para que vivan y trabajen con dignidad. Buen equipamiento. El crimen organizado tiene mejores armas que la policía. Tenemos que equiparlos, tenemos que invertir, y muchas veces cuando se trata de invertir siempre se señala y se habla de que son gastos innecesarios. Vehículos. La policía principalmente va a matar los vehículos. Los vehículos y las flotillas de vehículos deben cambiarse regularmente, deben modernizarse para poder hacer las tareas a las cuales se les asignan y las cuales esperamos que ellos realicen. El ejército, de igual manera. Como anécdota, el ejército, cuando el presidente Jimmy Morales tomó la presidencia, no tenía una sola aeronave volando. Es más, había una burla, se decía que no era la Fuerza Aérea, sino la farsa aérea, porque no tenían una sola aeronave. Con todos los señalamientos y con problemas, el presidente Jimmy Morales y el gobierno de FCN Nación dejó más de 20 aeronaves. La Marina tenía lanchas tiburoneras y se logró adquirir un buque logístico. Con todo el problema que la oposición y la crítica hizo, tiene ya Guatemala el primer buque comprado nuevo y de paquete en la historia de la naval. Entonces hay que invertir, se tiene que invertir, y muchas veces esa inversión es cuestionada, pero es necesaria. Entonces hablaba en la parte de seguridad que tenemos que darle equipamiento a la policía, al ejército, certeza jurídica, pero hay acciones que se deben hacer inmediatamente. Aislar completamente y sacar de las cárceles y meterlos en unidades especiales de aislamiento a todos los cabecillas de las bandas de extorsionistas que ya se ha determinado que están dentro de las cárceles. Pero ¿por qué no se les logra aislar? ¿Por qué no se les logra perseguir? Porque hay que reformar el sistema penitenciario y también la ley del sistema penitenciario. Hay que construir cárceles, pero antes de hacerlo tenemos que reformar la ley y depurar el sistema penitenciario, porque es sumamente fácil que dentro del sistema penitenciario, con una ley tan débil que tiene y con un sistema tan corruptible y tan débil como el que tenemos actualmente, sea muy fácil, exageradamente fácil, que se corrompa y no funcione. Y en la parte de economía, que es el último componente de nuestra fórmula: educación, salud, seguridad y economía, S con doble S. En la parte de economía es función de gobierno generar las condiciones para la inversión, con acceso al crédito, con posibilidades de inversión, con certeza jurídica, con una ley de competencia que no la tenemos, y somos el único país en Latinoamérica, fuera de Cuba, que no tenemos una ley de competencia que garantice y que le dé certeza jurídica al inversionista y que también limite la posibilidad de existencia de monopolios u oligopolios. En el caso de la generación de empleo, se dice que el Estado no genera empleo, pero bueno, genera por lo menos más de 300,000 plazas directamente. Y el planteamiento de FCN Nación y de mi persona, Sammy Morales, como candidato presidencial, será que en mi gobierno habrá 80,000 becas de empleo para jóvenes. ¿Qué es una beca de empleo? Una beca de empleo es que el Estado pagará la mitad del salario del joven recién graduado
y la empresa pagará el complemento. ¿Por qué son importantes estas becas? Porque es un programa social con un componente económico que va en dos vías. Al joven se le da ingreso inmediatamente, porque el joven tiene problemas de conseguir trabajo, sale a buscar trabajo y no tiene experiencia. Entonces los jóvenes más destacados tendrán posibilidad de conseguir trabajo inmediatamente. ¿Dónde? En las pymes, pequeñas y medianas empresas del país. Necesitamos 40,000 pymes que contraten 2 jóvenes recién graduados. ¿Qué incentivo tienen las pymes para contratarlos? Pues que estarán pagando la mitad del salario. Así que es un estímulo económico directamente para las pymes. Y ese estímulo económico va a permitir que las pequeñas y medianas empresas, o pymes como se les conoce, tengan la posibilidad de ahorrar un poco de plata y ganar más dinero, es decir, ser más productivas. Al ser más productivas, logran crecimiento. Al lograr crecimiento, pueden contratar más personas. Y al contratar más personas, pues generamos una bola de nieve que tiene que generar un impacto positivo en la economía. Así que esto es un programa social, donde el gobierno está pagando la mitad del salario de los jóvenes. Pero es un programa social productivo, porque ese dinero que se está pagando regresa al Estado en impuestos y le regresa en un crecimiento al Producto Interno Bruto, porque las pymes, pequeñas y medianas empresas, logran un crecimiento. Y con el crecimiento económico de las empresas, crece el país. Así que todos ganamos. Eso es en esencia el Plan S, que es Educación, Salud, Seguridad y Economía, que es el planteamiento que tenemos como FCN Nación. Aparte de eso está el acceso a vivienda, es Casa Fácil, que la idea es poder generar un proyecto de vivienda a través del CHN, donde las personas de Guatemala puedan acceder a casa sin enganche, porque tenemos un déficit habitacional de más de 2 millones de unidades habitacionales. 1 millón de unidades requeridas y más de 1.200.000 de unidades habitacionales que no están en condiciones para albergar a una familia. Así que hay muchas cosas por hacer, pero vamos poco a poco, paso a paso, y conociendo cómo funciona el Estado y haciéndolo dentro del marco legal del Estado y las leyes del país. Es importante, jóvenes, que participen. Hoy más que nunca su voto es importante. Hoy más que nunca tu decisión es importante. Hay mucha apatía, hay mucha frustración quizá. Leemos tantas cosas en los medios de comunicación, leemos tantas cosas en las redes sociales, que a veces tomamos aseveraciones por verdad cuando no lo son, recibimos medias verdades o recibimos información completamente falsa. Pero es importante que participes, es importante que te involucres en la decisión de tu país y que participes también en política, en algún partido político, en alguna asociación, en cualquier instancia de tu comunidad, de tu universidad, de tu colonia, de tu nación. Para eso, para ser patria, para ser nación. Los cambios suceden solamente cuando las personas hacen que eso pase. Cuando las personas buenas se unen a trabajar, solo cambios buenos pueden suceder. Los cambios en un país no son fáciles, toman tiempo. Los cambios en una nación toman tiempo, toman y requieren sacrificio, esfuerzo, sangre y sudor muchas veces. Pero es necesario pasar por ese proceso para que los cambios se den. Una de las cosas que habrás escuchado de mí y de mi familia: nos acusan de ser un gobierno corrupto, pero no hay ninguna acusación. ¿Crees que con el odio que nos tienen, con el odio con el que hablan de nosotros, si hubiera un solo indicio de corrupción, no habría alguna acusación puesta en el Ministerio Público? ¿Crees que en el caso mío, el caso de las canastas navideñas, y aprovecho a mencionarlo porque en la UNIS me lo preguntaron y no me dio tiempo de responderlo, fue un caso de 3 años antes de que mi hermano fuera presidente. Y se dio porque yo presté una factura para que una persona de la economía informal facturara. No lo debía hacer, pero lo hice. Y me sirvió para entender que cuando hay intenciones o intereses ocultos, hasta cosas tan pequeñas como esas se pueden utilizar para querer votar un gobierno. Yo di la cara. Los que me acusaron andan prófugos. Pero no te estoy hablando de mí, te hablo de ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por tu nación?
y lo que puedes hacer comienza con tu voto. Espero que el 25 de junio votes por quien quieras. Yo te invito a votar por nosotros, por FCN Nación, por la banderita, y votas en todas las boletas y te esperamos. Dios te bendiga y muchos éxitos.